Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX Libretos Nuatlespaol Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas Apoyo a proyectos culturales de fomento a las expresiones del patrimonio cultural indígena y afromexicano Licenciado Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Cultural Indígena y Afromexicano Licenciado Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Maestra Berta Dimas Huacuz, Coordinadora General de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación Indígena, Licenciada Beatriz Fragoso Bernal, Encargada de Oficina, Licenciada Beatriz Fragoso Bernal, Encargada de Oficina de Representación INPI en Morelos, Elizabeth Sánchez Oviedo, Responsable de Derechos Culturales INPI en Morelos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distinto político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Scar Corts Palma Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX Libretos Nuatlespaol Msikomxi y Corts Palma, Scar. Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX. Libretos Nuatlespaol Msico, Quadrivium Editores, 2022. 208 pp. La brújula y el tiempo. Ilustración de portada de Gonzalo Gallardo Huerta, licenciado en Artes, conocido con el nombre artístico Monyer G.H., originario del municipio de Tecoyal, revisín de textos, Alberto Villarreal Macas Frida Barinia y Alfredo Castro, editores primera edición, 27 de junio de 2022 Scar Corts Palma Dr. Quadrivium Editores Amor Secreto 2, Frac. Granjas Brida 62580 Temisco, Morelos Coedita y 78607-99922-0-0 impreso y hecho en Mexico Printed and Made Indio México dedicado a mi hijo Albertito, historias para tus nietos a mi familia, gracias totales agradecimientos, a los maestros tecuaneros fuentes de información cuando baila el tecún y se mecen las caas gozo, en mis entradas mi risueo acatl. Cito ver a Márquez al ritmo de la flauta y el tambor las cuadrillas de mi pueblo bailar, luciendo bonitos pasos, y trajes a todo color una tradición bonita, el baile del tecún. Rafael Damín Ramos Perlogo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, a través del Programa Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, a través del Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas, PROBIPI, en la modalidad, apoyo a proyectos culturales de fomento a las expresiones del patrimonio cultural indígena y afromexicano, impulsa la realización de proyectos comunitarios interesados en salvaguardar, a la realización de proyectos comunitarios interesados en salvaguardar, documentar y difundir las expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, así como población afromexicana que reside en el PAS. Este libro de Scar Corts Palma, titulado Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX, Corts Palma, titulado Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX, nos describe la diversidad de danzas de Tecún, los rasgos que las identifican y diferencian que van desde su listado de 40 rasgos en común hasta los diferentes nombres con los que se conocen, tlaminques, chilolos, tlacololeros, tilolos, tlacololeros, tigre y venado, situadas en 170 pueblos indígenas, nahuas, mixtecos y amuzgos, dentro de 6 estados de la República. Sin olvidar la representación de esta danza en países como El Salvador y desde luego debido a movimientos migratorios en Estados Unidos. Conocer la diversidad en los atuendos, máscaras, música que acompaña y dílogos donde sobresale por ejemplo el concepto, nahuaol, mezcla de nuatl y espaol usada en los dílogos de algunas de estas danzas comedias, en su lucha por mantener y promover su lengua materna. Un planteamiento interesante del autor es que Sitnete, en el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia intenta explicar la propagación de esta a partir de la existencia de un libreto original que según el autor se perdí y distinto a varias comunidades. A lo largo de los 17 capítulos del libro, nos explica cómo nuevas danzas, entre ellas la danza de Tequetera, fueron desplazando a otras danzas evangelizadoras, moros y cristianos, danza de conquista y pasiones de Cristo. Es interesante la identificación de diferentes fuentes que hablan sobre la práctica de estas danzas en los recintos religiosos, y su popularización con el paso del tiempo.
Dedica un Campan, Morelos, describiendo la organización en la fiesta patronal que no será posible sin el apoyo y compromiso de los actores sociales. 9. Prólogo. El historiador Corts Palma, ha trabajado desde hace varios años en el tema, investigando en campo, fuentes documentales y también como participante en esta danza bailas, y afortunadamente podemos observar esta representación cícmica de la cacera del Tecún, en las fiestas religioso-patronales de 170 poblados, y de acuerdo al mapeo del autor suman 187 representaciones de la danza analizadas en la presente obra. Este felino en la actualidad se encuentra en amenaza por diferentes razones, un gran significado en la cosmovisión de los pueblos indígenas y mestizos, sino incrementar la participación y responsabilidad social en su protección y su hábitat. Esperamos que esta publicación motive a otras personas interesadas en escribir y documentar sobre el patrimonio cultural tangible e intangible de sus pueblos y comunidades indígenas. Encargada de Oficina de Representación INPI Morelos 10. Introducción. Las parodias grotescas de la caza del tigre por viejitos cmicos identifican la región suriana en el mundo, son símbolo de identidad regional. Además, nos ofrecen elementos para conocer cómo ha sido la identidad mexicana a lo largo de la historia. Por ejemplo, para conocer cómo ha sido la identidad mexicana a lo largo de la historia. Por ejemplo, los tecuanis de Huamustitl, localizados en la región Caada del estado de Guerrero, los tecuanis de Acatlán de Osorio, los tlacololeros de Guerrero, los chilolos de Carnaval de Justlahuaca, Oaxaca, los tejorones, los chilolos de Carnaval de Justlahuaca, Oaxaca, los tejorones de Pinotepa de Don Luis, los lobitos de Jajalpa, estado de México, la danza comedia del tigre y el venado de la República de El Salvador, a pesar de la distancia son parecidas, tecuanes, tlacololeros, tlaminques, lobit son parecidas, tecuanes, tlacololeros, tlaminques, lobitos, chilolos, tejorones, y el tigre y venado. La gama de comedias es del siglo XIX, después de la independencia de México, son variantes de un libreto original perdido escrito por un autor nahuatlato, en cada pueblo, la gente se enmascara a su manera, de acuerdo a sus posibilidades, se divierten en el festejo religioso patronal y ofrecen una manda al santo patrono, se actan en MS de 170 fiestas patronales de poblados del centro-sur de México, disfrazados de tecuani, 70 fiestas patronales de poblados del centro-sur de México, disfrazados de tecuani, jaguar, tigre, lobo. Las tradiciones tienen 40 rasgos iguales. 1. Los viejitos cazadores. Hay disfrazados de viejitos chistosos. 2. Festiva comedia baile para los chistosos. 2. Festiva comedia baile para las fiestas religioso patronales. 3. Dilogos. Casi todas las variantes, de chilolos, tlacololeros, tlaminques, jorones, lobitos, tigre y venado, tienen dilogos cmicos, los que no tienen, lo perdieron con los aos, conservan las máscaras. 4. Idioma náhuatl espaolizado. Los dilogos ms antiguos del libreto corresponden a la época de transición del náhuatl al espaol, siglo XIX. Nahuaol. Los dilogos no están ni en náhuatl ni en espaol, dos silencia de México, cuando proliferaron las haciendas y el gobierno promovió la enseñanza del castellano. 5. El tambor y flauta. Bailan al ritmo de una flauta de carrizo y un pequeño tambor. Con excepción de Olinal y Citlala. Los tlaminques quienes llevan banda de viento y de los tejorones musicalizados y todas las variantes hay personajes disfrazados de perros. 1. Alex Gil Sereno, encargado de cuadrillas de tecuanis y chinelos de San Nicolás Huamustitl, comunicación personal del 2016 al 2022. 2. Nahuaol y Spanglish, o Spanglish, son mezclas del idioma espaol con náhuatl de chimenea. En los tlacololeros, tlaminques, tejorones, tecuanis, lobitos, tigre y venado, hay un actor con escopeta de chimenea o de chispa para cazar a la fiera. Casi todas las variantes de las festivas bailes comedias llevan un personaje con escopeta antigua, los tlacololeros del centro de Guerrero, Tecún del sur de Morelos y norte de Guerrero, el tigre y el venado de El Salvador, los tejorones de Oaxaca y los tlaminques de Guerrero. En la colonia, los indígenas tenían prohibido usar armas blancas 3 y de fuego,
4 Adams la escopeta de chimenea fue inventada en Europa. 3 y de fuego. 4 Adams la escopeta de chimenea fue inventada en Europa, los últimos años de la época colonial, con la independencia de México su utilización fue permitida. 5-8. Bailan en 2 filas paralelas. 9 Los líderes de cada fila van al frente de cada fila. 10 Usan 9 Los líderes de cada fila van al frente de cada fila. 10 Usan disfraces y máscaras graciosas. 11 Fiesta, fe y diversión. Dan alegra a las fiestas patronales. 12 Secular. La festiva comedia tiene carácter secular no evangelizador. 13 Animalizador. 13 Animal disecado. En casi todas, un actor carga uno pequeño 14 Sombrero de charro. En casi todas las festivas comedias acta un personaje con sombrero de charro o de ala ancha. El sombrero de ala ancha comienza a generalizar su uso en el siglo XIX. Ornio y otro tipo de sombreros. En los tlacololeros, tlaminques, tejorones, lobitos, tigres y venados hay un personaje con sombrero de ala ancha. 15 El venado o vaca. La mayora usa como carnada, un venado o toro para trampear a la fiera. 16 Por su atrevida irreverencia, terminaron aceptadas por la élite eclesiástica como parte de la religiosidad popular. 17 Hacendado, terrateniente ranchero. En la mayora, un actor se disfraza de rico ranchero, da la orden de cazar a la fiera. 18 Doctores. No. Los médicos del Tecún de México, Morelos y Guerrero simulan curar a los cazadores heridos. 19 Incorporación femenina. Antes, fue representada solo por hombres, hoy también lo bailan mujeres. 20 Monedas reales. Monedas del siglo XIX. Monedas usadas de 3 Carcorts Palma. Tecuanina viaja por el tiempo por la historia de Axochiapan, Simbarrae, p. 151. 4 Raquel Eguerecadurn, el poder militar indena en el periodo colonial, las milicias de indios en el derecho novohispano. En, Luis Reni al 8 prehispánico y su transformación ante el derecho indiano. UNAM, 2019. 5 Los indenas y mestizos insurgentes pelearon, en general, con espadas, machetes, flechas y hondas. 12 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX la época colonial hasta en el sistema monetario decimal de hoy. 21 Son similares a los vaqueritos. La festiva comedia de los vaqueritos y el torito pinto, es similar a la obra de teatro cómico y danza de la caza del jaguar por los viejitos graciosos es lo cambia el idioma noatles paulizado, la fiera es reemplazada por el toro, son modificados los nombres de los personajes. En los dos, hay un disfrazado de terrateniente ganadero. 22 Todas son danzas comedias festivas. 23 El vestuario. Es similar a la vestimenta de los hacendados y empleados de la segunda mitad del siglo XIX. En todas las dados de la segunda mitad del siglo XIX. En todas las variantes de tecuanis, tlacololeros, tlaminques, tejorones, van personajes vestidos de charros. En la gran mayoría hay un disfrazado de rico hacendado y terrateniente ganadero. 24 La utilización de flechas, lanzo. 24 La utilización de flechas, lanzas y hierbas. Armamentos usados todavía en la lucha de independencia de México. Adams, un hierbero con hierbas trata de cazar al tecuani. Los curanderos tradicionales empezaron a decaer en el siglo XX. 25 Empezaron a decaer en el siglo XX. 25 Burla imitativa de un suceso cotidiano. Las festivas comedias del tigre son similares. Todas con elementos indenas y mestizos, al igual que los vaqueritos parodian un suceso de la vida cotidiana del siglo XIX, a los rancheros y terratenientes la vida cotidiana del siglo XIX, a los rancheros y terratenientes ricos y a sus trabajadores. 26 Comedia popular espontánea e improvisada transmitida de forma oral. 27 Las distintas variantes se localizan ms o menos cerca de Guerrero. Tratan de lo mismo, están emparentan ms o menos cerca de Guerrero. Tratan de lo mismo, están emparentadas. 28 Los indenas y mestizos tradicionalistas continúan actuando la festiva comedia, a pesar de que ya se vive una poca distinta,
ya no existe el modo de vida latifundista. 29 cíncolvulas de existe el modo de vida latifundista. 29 cíncolvulas de escape sociopolítico, los pobres en sus fiestas anuales cíclicas, descansan un poco de su pobreza. 30 Las festivas comedias indenas sirven para dar identidad y unidad a la comunidad. 31 Las festivas parodias tradicionales de unidad a la comunidad. 31 Las festivas parodias tradicionales de las ferias patronales no son estáticas, están en constante movimiento, crean variantes, 1. Tecuanis, 2. Tlacololeros, 3. Lobitos, 4. Tlaminques, 5. Tejoro, Tecuantlaminques, 9. Tigres, 10. Maizos, 11. Tigre y venado, 12. Tecuanis. 32 Soncmicos, festivos y divertidos. 33 El libreto original de los bailes sainetes fue escrito por un indena nahuatlato. La comunidad. 36 Se acta en la fiesta religiosa patronal. 37 Son bonitas, sirven para la fiesta. 38 Objetivo en primera instancia es divertir y luego evangelizar. 13 Introducción 39 Lo actan los pobres y no tan pobres, usan los recursos económicos. 40 La escopeta de chimenea, las monedas reales, el idioma nahuaol, los cazadores, la similitud con las comedias de vaqueritos y el torito pinto, los mdicos, el sombrero charro, el vestuario de los dems personajes, la utilización de flechas, lanzas y hierbas, aza, la burla de un suceso cotidiano del siglo XIX. Todos indican que la comedia baile tradicional del tigre en México es del siglo XIX. Antigüedad del tecún, comedia baile, ya había comedias populares de tecuanis a principios del siglo XX en Coatetelco 6 y Tetelpa, 7 Principios del siglo XX en Coatetelco 6 y Tetelpa, 7 Morelos. En San Bartolomé, Atlatlauca, 8 Estado de México, en el AO 1902. En Acatl de Osorio, Puebla 9 y hacia el sur, a 300 kilómetros en esa misma poca ya había tlacololeros, varientos kilómetros en esa misma poca ya había tlacololeros, variante de los tecuanis, en Tecoanapa, Guerrero, en 189.610 y en Tistla, Guerrero de la O de 1898 11 La delimitación hístrica de las danzas parodias del jaguar cazado por los viejitos huehuestiques, viejos chistrica de las danzas parodias del jaguar cazado por los viejitos huehuestiques, viejos chistosos, es de la segunda mitad del siglo XIX. Se delimita la temporalidad de inicio a ese lapso de tiempo, 1850-1899, en lo que se consigue el libreto original. Informaron, 1896 y 1898, la existencia de los tlacololeros, variante del tecún, 12 en Tecoanapa y Tistla, Guerrero. El periódico El Avisador, el da 14 de noviembre de 1896,13 informa la 6 Fegoadn, las Museo Nacional de Arqueóloga, Historia y Etnóloga de México, tonelada 2, 3 Poca, 31 de diciembre de 1910, por poder 183-194, consultadas en 2017 y 2018. Veren, hora tonelada PS Archx y 02 MEX y en, hora tonelada p2.mediateca.ina.gov.mx repositorio islandora object isue, 588, y en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. 7 Florentino Sorella Severiano, Comunicad 22. Nací en 1932, tiene 89 años. Habla náhuatl espaolizado y espaol, ha sido maestro pitero de Tetelpa por MS de 74 años, su abuelo fue pitero también. 8 Orfagas sociales, novelas rápidas de costumbres mexicanas, del hogar, 7 de agosto de 1902, p2. 9 En Mexic, danza de los tecuanis en la otrora Yucuyuxi o Yutatixaa, ahora Acatlán, Puebla. Ayuntamiento de Acatlán 2002-2005, 2002. 10 El Club Paz y Unin, 896, p2. Consultado en la Hemeroteca Nacional Digital, hora tonelada p2.//3w.hendm.unam.mx.
11 el 16 de septiembre en mi tierra, El Faro, el 15 de septiembre de 1890. Nacional Digital de MSICO, 2018. 12 Más adelante se demuestra que las danzas de los tlacololeros de Guerrero son una variante del tecún, de los lobitos del estado de MSICO, de los tlaminques de Guerrero y Oaxaca, y otras danzas comedias. MS13 El Club Paz y Unin, sus trabajos reeleccionistas. Paz y Unin, sus trabajos reeleccionistas. Programa. El Avisador, 14 de noviembre de 1896, p2, consultado en la Hemeroteca Nacional Digital de MSICO, hora tonelada www.3www.hendm.unam.m/www.hendm.unam.mx 14 Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX. Participacin de los tlacololeros en una celebracin en Tecoanapa por la reelección del coronel Antonio Mercenario como gobernador del estado. El periódico El Faro, el 15 de septiembre de 1800 como gobernador del estado. El periódico El Faro, el 15 de septiembre de 1898, informa la participación de los tlacololeros en el desfile del 16 de septiembre de Tistla, Gro 14 Adams, el grupo de tecuanes de Tetelpa, Morelos celebra su centenario, 1890, Morelos celebra su centenario, 1895-1995, eligieron esa fecha porque es cuando comienza a organizar los tecuanes Ram Sorela, abuelo de Florentino Sorela 15 también, ya había tecuanes en Acatlán de Osorio, Puebla. Efrem Jiménez Ariza dijo a la profesora Ic. Prestero de la comunidad, 16 El señor cura don Miguel Paeda, 1885, vean con buenos ojos que se celebraran las ceremonias religiosas y la danza de los tecuanis al mismo tiempo, pidiendo que la matada del tigre se hiciera como se había hecho siempre antes dentro del atrio, desde que los patecuanis, la matada tiene que hacerse otra vez fuera del atrio. Efrem Jiménez Ariza dijo, 17 La danza de los tecuanes fue conocida en la sección del San Rafael de Acatlán, el 24 de octubre de 1888. Efrem Jiménez Ariza 18, 1891 la comunidad como uno de los primeros organizadores del tecún de Acatlán de Osorio, de la Mixteca Baja Poblana. 19 Esta danza de tecuanes fue conocida por primera vez en el rancho del Guayabo perteneciente al pueblo de Tehuitzingo, estado de Puebla por los hermanos Cholostli y as formarla en el rancho mencionado, cuenta la leyenda, un pueblo de Filiacinahua, conocido en la feria de Chalma 20 Los tecuanes llegaron a Acatlán en la década de 1880 cuando los hermanos Cholostli vieron a los peregrinos de Cocula, Gro, en el santuario de Chalma. Los conven, 14 El 16 de septiembre en mi tierra, El Faro. Sorela nací en 1932, 89 años de edad, comunicacin 2012-2022. 16 Antonieta Espejo, la danza de los tecuanes de Acatlán, Puebla, en Anuario de la Sociedad Folclórica de MSICO, MSICO, 1955. NIS Operación CIT. 17 Antonieta Espejo, la danza de los tecuanes de Acatlán, Puebla, Operación CIT. 18 Ismael Moyández, director del Ballet de Tecuanes, Races del pueblo de Acatlán, y comunicación personal en la Feria de San Rafael, octubre del 2012. Dejo un manuscrito con la coreógrafa y pasos de tecuanes de la ciudad de Acatlán. 19 Efrem Jiménez Ariza, Relacín de la danza de tecuanes de Acatlán de Osorio Puebla, Edic. Mimeo de la Dirección del Arte Popular, MSICO, SEP, 1975, 8. 975, 8. 20 Ismael Moyández, Ibidem. 15 Introducción hicieron de irla a ensear al rancho El Guayabo de Tehuitzingo. Después, se ense a los poblados vecinos. En Morelos, 5 Héctor Mozo Jacinto, padre de Arturo Mozo Chino, actuaba en las festivas comedias del tecún en 1910 en Axochiapan 21 en Tetelpa. Florentino Sorela Severiano la aprendí de su padre Lidio Sorela quien la aprendí de su abuelo, Ram Sorela, quien los organizaba antes de 1895,22 por eso celebraron quien los organizaba antes de 1895,22 por eso celebraron el centenario en 1995. El Fego hizo una gran labor al describir a los tecuanes,
vaqueritos, moros y contradanzas de la Feria de la Virgen de la Candelaria de Coatetelco. El Fegoadn, el AO de 1910, dijo, 23 La mayor parte de estos personajes lleva su papel ad libitum. La siguiente relación es fija. El Fegoadn toma una foto en el AO de 1910, en donde se ve a los actores leyendo sus líneas. Porque no cesaban los actores los parlamentos realidades y ninguno lleva las hojas. Cuando un actor lleva su libreto en la mano es porque no se sabe la obra. Y si no se la sabe es porque apenas lleva pocas veces en sendola. Si los actores llevaban sus hojas con sus dílogos es porque la tradición recién había llegado a esa localidad de Coatetelco. El Fegoadn, 46, auxiliado de Mario Rojas, tradujo al espaol y al nuatl los parlamentos en nuatl espaolizado, nahuaol, una especie de mezcolanza de ambos idiomas del libreto de la comedia tradicional. Ahora bien, el Fegoadn omite decir la antigüedad de la danza comedia 24 en su texto publicado en 19 de la comunidad, mas no habla del tecún, que le costaba a el Fegoadn decir en su escrito, que la comedia baile eran de reciente formación y no de tantos aos de antigüedad y ganar notoriedad con algo nuevo que los nahuas habían creado. En cambio, dijo, 25 del Cerro del Momostle, sur de Coatetelco, formación y no de tantos aos de antigüedad y ganar notoriedad con algo nuevo que los nahuas habían creado. En cambio, dijo, 25 del Cerro del Momostle, sur de Coatetelco, ruinas de fortificaciones aztecas antiguas, el ayudante municipal, Josdaz, hace 14 aos, Tompiedra, 25 del Cerro del Momostle, sur de Coatetelco, ruinas de fortificaciones aztecas antiguas, el ayudante municipal, Josdaz, hace 14 aos, Tompiedra para hacer un tecorral. Dio la casualidad que en ese ao yo vi poco y los indenas atribuyeron esto que se había descompuesto el cerro municipal, Josdaz, hace 14 aos, Tompiedra para hacer un tecorral. Dio la casualidad que en ese ao yo vi poco y los indenas atribuyeron esto que se había descompuesto el cerro que suele frecuentar la Tlanchana, y ya habían decidido matar don Josdaz si no regresaba al cerro la piedra que había tomado y pona 21 Arturo matar don Josdaz si no regresaba al cerro la piedra que había tomado y pona 21 Arturo Mozo Chino, dijo, mi padre 5 Héctor Mozo Jacinto participe en la feria de San Pablo Apstol con los tecuanes antes de la Revolución Mexicana, ensayaban en la casa de Juan Daniel alias Juan Chona, después se cambiaron de apellido a Leiva. 2013. 22 Comunicación personal con Florentino Sorela de Tetelpa del 2012 al 2022. 23 El Fegoadn, Operación CIT, P186. 24 Ibidem, por poder 183-194. 20 Comedia Teatro del siglo XIX todo como estaba antes. El cura y el jefe político intervinieron salvando don Josdaz, y todo el pueblo con otras piedras volví componer el cerro como estaba, y dio la casualidad que terminada la compostura empieza a llover fuerte. La Tlanchana que menciona el Fegoadn sigue en el imaginario pudo constatar en los viajes que se hizo a ese lugar, en su feria de San Juan Bautista, 24 de junio, y la de la Virgen de la Candelaria, fiesta movible de finales de enero y principios de febrero. La Tlanchana es un sérmtico cuidador de la laguna de Coatetelco, pueblo indena de pescadores. Para citar este suceso, no fue el Nico, citó otro suceso ms adelante, retrocediendo 12 aos antes de 1910-26 otro hecho curioso, hace como 12 aos, el cura manda hacer un San Juan nuevo para reemplazar al antiguo, que todavía se venera, y ya estando hecho, el pueblo ser blanco, era gachupn, y que no era justo que, al antiguo, por ser viejo e indio, lo echaran de su casa. Ni el cura ni el jefe político pudieron convencer a los indenas, y el reemplazo no se hizo. 2 veces, el Fegoadn se remonta al pasado, entonces, el nombre del organizador, 27 entre los indenas ancianos de Coatetelco recog la siguiente leyenda, cuentan que hace muchísimo tiempo la Virgen se aparecía al norte de la laguna, debajo de un amate, que ya no existe. Al se le renda adoración, pero una vez fue llevada al vecino pueblo de Tetecala, y al ADMS este lugar, cuando los índenas la llevaban a su enramada debajo del amate de la laguna, la Virgen se volva sola a Tetecala, razón por la cual se le edifique en este último punto su capilla.
Esa misma leyenda existe 120 años después en 2022, 28 los tecuanes van bailando con la procesín después en 2022, 28 los tecuanes van bailando con la procesín trayendo a la Virgen de la Candelaria. La procesín inicia en Tetecala desde las 5 de la mañana y finaliza a las 9 de la mañana en Coatetelco. Durante 4 horas de camino los pobladores recorren ms de 9 kilómetros de distancia 26 idem, pezas de camino los pobladores recorren ms de 9 kilómetros de distancia 26 idem, p 148. 27 ibidem, p 149. 28 Alicio Palacios, psicopitero del Tecún de Coatetelco, Morelos, comunicación personal, Feria de San Juan, Morelos, comunicación personal, Feria de San Juan Bautista, junio de 2017. 17 Introducción de un pueblo de otro, de Tetecala a Coatetelco. Para el AO 1910, ya existan tecuanes y tlacololeros en pueblos de los estados del estado de México. No se ha encontrado ninguna prueba anterior a la AO 1896, por lo que la antigüedad de estas festivas comedias no va ms al de la segunda mitad del siglo XIX. Todos los autores, Lfegoadn, 1910, Efrem Jiménez Ariza, 1975, Arturo 1955, Florentino Sorela Severiano, 2018, El Periódico El Faro, 1898, El Periódico El Avisador, 1896, El Periódico Diario del Hogar, 1902, El Prestero de Acatl de Osorios en México, Yández, 2018, se afirma que a inicios del siglo XX ya había danzas parodias tradicionales nahuas con jaguares y viejitos, tecuanes y tlacololeros en 4 estados mexicanos, Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México. Antigüedad de la danza sainete del Jaguín Sorela Organiz los T 1895 Cuanis en 1895. Celebraron su centenario en 1995. Tetelpa, Morelos. Los tlacololeros actuaron en la 1896 fiesta de reelección del gobernador. Actuaron en el Tistla, 1898 desfile de la celebración del inicio guerrero de la independencia. Los tecuanis actuaron en la fiesta San Bartolom, 1902 de San Bartolom. Atlatlauca, Estado de México. 1904 de Osaceac 10 de Osctoecauteatnelixo actuaron en la fiesta Cmoarte el Toesl.co, fuente oral, a Florentino Sorela le contó su padre que su abuelo toc. Periódico El Avisador. Periódico El Faro. Diario del Hogar. Efrem Jiménez Ariza le dijo a Antonieta Espejo. Ad del Tecún, fiera, por los viejos, huehuestiques, antes de la O 1896. No se niega que la divertida comedia de los 170 poblados surianos, se parece a algunas comedias de la poca de Mxicotenoctitl ni las culturas de la Nuac. Mas, los datos recabados indican que unos autores nahuatlatos inventaron las comedias cmicas en el siglo XIX y tuvieron una aceptación sorprendente. En menos de un par de décadas ya se había distribuido por los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, 18 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX el estado de México, Ciudad, 18 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX el estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, inclusive llegaron hasta la República de El Salvador. Antes no había televisión ni laptops ni celulares, la gente ve a los shows de los comediantes en vivo en la calle. Muchas de estas danzas, shows de los comediantes en vivo en la calle. Muchas de estas danzas, comedias cmicas itinerantes se anclaron fuerte a las fiestas patronales porque se la apropiaron como parte de las fiestas de religiosidad popular. Cuando Miguel Hidalgo se levanta en armas en 1910, no es lo fue un movimiento militar independentista. 1910, no es lo fue un movimiento militar independentista, fue una lucha por la tierra. Y como la población siempre ha sido demasiado religiosa, Miguel Hidalgo eligió como bandera un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Para entonces, la gente pobre ya actuaba en las comedias de las fiestas parroquiales, hablar de los curas Miguel Hidalgo, Josmara Morelos, Mariano Matamoros, Mariano Antonio Tapia y muchos curas insurgentes ms, fue diferente a la de las lites.
Muchos curas parroquiales tomaron partido por la gente empobrecida, esclavizada, explotada, discriminada. Miguel, ataques de la élite eclesiástica. Los pueblos construyeron su propia religiosidad popular. El teatro ambulante con sus comedias espontáneas e improvisadas no son estéticas, se van escribiendo nuevos libretos. Uno fue el del festivo sainete baile de los tlaminques, tlacololeros y variantes, escrito por un indena, porque en la época colonial, los indenas no podían portar armas de fuego, estaba regulado el uso de armas blancas, incluso, en el AO de 1792,29 el virrey Juan Vicente de Gemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo, solicitud. Informe del estado de las milicias de indios flecheros, sorprendido, porque la legislación lo permita indenas armados en las provincias internas fronterizas para defenderse de los apaches. Por eso las danzas comedias del jaguar de Mxico no son de la época colonial, cuando estaba prohibido para los indenas portar Mxico no son de la época colonial, cuando estaba prohibido para los indenas portar armas de fuego, incluso no pueda haber milicias de indios flecheros sin permiso. No se pueda armar al pueblo porque se pueda sublevar, nadie en ningún lugar del mundo arma a los dominados, esclavos, tributarios, grupos tnícicos arma a los dominados, esclavos, tributarios, grupos tnícicos explotados. Por ejemplo, Estados Unidos, no arma a sus enemigos, arma a sus amigos. En la colonia, los mestizos no puedan portar armas. Lucas Alamne en 1849, dijo, 30, los mestizos, les estaba prohibido tener 29 agn, indiferente de guerra, volumen 100, esp. 5. Ordenes y contestaciones sobre las compás de indios flecheros que hay en los territorios que no son de provincias internas, 1792, F1, citado en Raquel Guereca Durn, el poder militar indena en el periodo colonial, las milicias de indios en el derecho novohispano, UNAM, 2019. 30 Lucas Alam, Historia AM, 2019. 30 Lucas Alam, Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon la independencia en el AO de 1808 hasta la época presente, tonelada 1, 1849, p. 25. 19 Introducción armas, y al 25. 19 Introducción armas, y a las mujeres de esta clase el uso del oro, sedas, mantos y perlas. La Ley 14, título 5, libro 7, Deca 2.31 Los maestros de fabricar armas no enseen su arte a los indios ni permitan que vivan con ellos en sus pena de 100 pesos, y destierro, los esclavos, mestizos y mulatos de virreyes y ministros no traigan armas, y los de alguaciles mayores y otros las pueden traer. Negros y zambaigos no traigan armas, y los mestizos las puedan traer con licencia. Ni los indenas ni los mestizos podan, aparte de que eran caras. En la lucha por la independencia, los indenas iban armados con lanzas, hondas, machetes, arcos y flechas, los mestizos con espadas, y un poco escopetas y trabucos. Después de la independencia y hasta la invasión francesa en 1860, pulcas y dems indenas se armaron de forma económica, eran pobres, no podían acceder a armas modernas, iban armados con machetes. Ya se comenzaron a usar escopetas de chimenea a mediados del siglo XIX, con el paso del tiempo se fueron inventando armas MS modernas, por ejemplo, los apaches del oeste en escopeta y a caballo. Por lo tanto, si la escopeta de chimenea es una de las armas usadas en los bailes sainetes de tejorones, tlaminques y variantes, y si los indenas y mestizos no puedan acceder a armas de fuego, ni en la época colonial ni en la época prehispánica, las festivas comedias fueron escritas. Obras de teatro festivo del jaguar en México no son evangelizadoras sino seculares, a pesar de actuarse en el atrio parroquial, los festivos bailes cmicos de los tlacololeros, el tigre y el venado y dems variantes son del siglo XIX. Aparte, las escopetas de chimenea se inventaron en el AO 1800 metros S. La mayoría de las variantes de tlaminques, tejorones y variantes, usan armas de fuego,
en la época colonial estuvo prohibido para los indígenas usarlas y también para los mestizos, por eso la obra cmica de la fiera cazada por vejestorios bufonescos con escopeta de chispa no pueden ser de la época colonial. Todos los indígenas en la época colonial, será demasiado escandaloso ver indígenas armados en la iglesia, aparte el arma utilizada por los tlacololeros y variantes es de finales de la época colonial. A los indígenas del norte sí se les permite, de forma implícita, el uso de armas, incluso 31 recopilacin de leyes de los reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Majestad Católica el rey Don Carlos II, 4 toneladas, 5 edición. Madrid, 1841, p. 15. 20 Tecundanza Comedia Teatro del siglo XIX de Fuego, Paranza Comedia Teatro del siglo XIX de Fuego, para repeler a las tribus de apaches. A los indígenas del sur, de ninguna manera. 32 Para el virrey Revillagigedo en 1792 la existencia de indios armados en el virreinato resulta de mayor gravedad, pues contradeca la legislación, al mismo el virreinato resulta de mayor gravedad, pues contradeca la legislación, al mismo tiempo que generaba desconfianza. Alarmado, pide a los intendentes, informar el número de compás, clases y calidad de indios flecheros, solicita a los intendentes, la reforma o extinción de las tropas, cita a los intendentes, la reforma o extinción de las tropas, para 1792, existan en las intendencias sealadas 33 compás de indios flecheros, que en total sumaban cerca de 1600 efectivos. Cuadro 1. La escopeta de chimenea en el festivo teatro tradicional cinos baile cmico religioso del Tecuán y Tlacololero Tecún, variante MS bailada, lobitos del estado de Mxico tigre y venado tlaminques tejorones chilolos actor con escopeta de chimenea o chispa maizo Juan Tirador el viejo en tiempos de los tatarabuelos hubo jaguares en los montes espesos y ros llenos de maraas, lugar ideal para su resguardo y alimentación, con la expansión de los terrenos para ganado, los rancheros temieron que las fieras se comieran los animales de las fincas aledadas a los cerros. Por eso, cuando se inventó la escopeta de 2 caones, a finales del siglo XVIII, se hizo habitual la cacera o 1832,33 ya era popular para los indígenas y espaoles. Las festivas comedias bailes populares tradicionales se inspiraron en las remotas pocas de los tatarabuelos, cuando se dio el suceso de que un 32 Raquel Guereca Durn, el poder militar indígena en el periodo colonial, las milicias de Indio en, Luis Reni Alonso Guerrero Galvn, ed. Construcción histórico-jurídica del derecho prehispánico y su transformación ante el derecho indiano. UNAM, 2019. 33 Popular Zoology, Comprising Memoirs and Anecdotes grados Fahrenheit Quadrupeds, Birds, 7 grados Fahrenheit London, edición. John Sharpe, and 4 Otters, 1832. 21 Introducción felino aterrorizaba a un rico terrateniente ganadero arremetiendo en sus ranchos y en sus sitios de pastoreo. Un escritor nahuatlato se inspira en esta problemática para irradiar risas, buen humor y diversión. La mitad del desarrollo de la obra es bailar, y la otra mitad en bromear en nahuaol o espaol nahuatlizado. La divertida comedia Bailoteo fue un sito. El dramaturgo nahuatlato compartía el libreto a sus conocidos y organizaron las primeras funciones en las ferias patronales. El lenguaje de la danza parodia es una mezcolanza de espaol de Spaa con Nahuatl. Las danzas parodias ms abundantes son los tlaminques, tlacololeros, lobitos, tigres, tecuanes y tejorones. Entre las 6 suman 90% del total 34 el significado de los nombres de las comedias surianas del jaguar son, tlaminque, cazador, tlacololero, sembrador serrano, tecuani, fiera, jaguar, lobitos, viene de la palabra lobo, tecuani en muchos pueblos, 35 tejorones, 6 pueblos, 35 tejorones, se desconoce, tlacololeros, sembrador serrano, huehues, viejos. Hoy, la mayoría de los partícipes de las festivas comedias bailes hablan espaol, pronuncian y escriben la palabra tecuani, de forma distinta de acuerdo a la regi N2. De forma distinta de acuerdo a la regi N2. Tecuani, tecuani, tecuane, tecún,
tecún, tecuani, tecuani, tecuane, tecuane, ticuane, ticuane, ticún, tecvani, tecvane. Todos los regionalismos nahua significa cuani significa fiera 36 para los detentadores de la divertida comedia cmica tradicional. La palabra tecuani significa jaguar, tigre, lobo, len, oso, animal salvaje, animal de ua, animal carnívoro, animal silvestre, bestia, feroz. Alguien o algo, cua comer o morder, ni persona o animal ejecutando una acción. Las evidencias lo demuestran, las danzas comedias del tigre de México surgieron en el siglo XIX. El libreto fue escrito por un indígena nahuatlato de la región. La población es religiosa y festiva, bagre. Si bien en la 34 los porcentajes están en el capítulo de Geógrafa 35 en Axochiapan al tecuani se le dice lobo, de hecho, si alguien le dice tigre o jaguar, las personas dirán que es lobo. 36 Diccionario Nuatl-Espaol y entrevistas con personas de distintos pueblos. Acta con los tecuanis de Citlala, Gro, comunicación personal del 2013 al 2022. 22 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX. Poca de los mexicas hubo fiestas y rituales con máscaras de jaguares y viejitos cmicos, y otros personajes burlescos para divertir al público. Las comedias misma categoría de teatro cmico secular de las fiestas religiosas. La festiva comedia baile del tigre no fue la única inventada por los indígenas en el siglo XIX. Brinton dijo de la danza de los jejenses de Nicaragua en 1883. 38 no se encuentra ninguna pista sobre el autor. Sin embargo, para creer que es producto de un indio nativo o de un mestizo. Varios de ellos son de carácter negativo, y los mencionar primero. Todos los dramas, hasta donde ese, que fueron introducidos por los sacerdotes espaoles como sustitutos de los bailes nativos, tienen un objetivo religioso o instructivo. Tales son el baile de St. Martín, que narra escenas de la vida del santo, y en el que se arrastra una rueda, llamada horquillas, cubierta de plumas y flores, el baile de los 5 pares de Francia, que expone la conquista de los moros infieles por parte de los cristianos. Ambas obras han sido populares. Los quequeches, de Cobn, el baile de moros y cristianos, similar al último mencionado, el zaquicoc solo baile de corts, en quiche, una copia del que tengo, y cosas por él. Estilo. Pero en la jejense no hay absolutamente ningún propósito moral ni tono religioso, tanto propósito moral ni tono religioso, tanto, en verdad, del Rebs, que no podemos concebir su introducción por un sacerdote. Por otro lado, si hubiera sido compuesta por un escritor espaol laico, difícilmente dejáramos de encontrarla, de manera general, modelada a partir de la comedia espaola, de manera general, modelada a partir de la comedia espaola com difiere. Cuadro 2. Comedias con máscaras de jaguar sin escopeta de la tierra suriana. Comedia baile cmica Tecún de Acatl, Puebla, Tecún, variantes locales. Por Cuperdi la escopeta llegaron de forma reciente, Cuperdi la escopeta llegaron de forma reciente, 1904, se hallan alejadas, llegaron de forma reciente, 1910, antes unas usaron escopeta de chimenea. Los disfraces de tecuani, fiera, y huehuestiques, viejitos graciosos, aunque nos recuerdan unas fiestas de viejitos graciosos, aunque nos recuerdan unas fiestas de disfraces de Mxicotenoctitl, no son las mismas. A los indígenas y mestizos siempre les ha gustado la mxica combinación de devoción, fe, comedia, baile y diversión. Los 38 Daniel G. Brinton, tejejense, a 38 Daniel G. Brinton, tejejense, a comedy ballet indio te Nahuatl Spanish dialect grados Fahrenheit Nicaragua, Nahuatl Spanish, Publisher Philadelphia, Don G. Brinton, Collection Cornell, Americana, Language English, 1883. 23 1883. 23 Introducción. Pueblos originarios se disfrazaron de animales y de viejos con corvados. 39 Cmicos para las fiestas desde antes de los espaoles. Otro baileaba de viejos que con máscaras de viejos corcovados se bailaba, que no es poco gracioso y donoso y de mucha risa. Asumo viejos corcovados se bailaba, que no es poco gracioso y donoso y de mucha risa.
A su modo haba un baile y canto de truanes en el cual introducan un bobo que finga entender al reps lo que su amo le mandaba trastocándole las palabras. La gama de festivas comedias bailes tradicionales, tecuanis, tlacololeros, tlaminques, comedias bailes tradicionales, tecuanis, tlacololeros, tlaminques, lobos, y tejorones de las festividades patronales religiosas son del siglo XIX. No hay evidencias de bailes parecidos del siglo XVIII, es lo una del siglo XVII, la de Thomas Gage 40 de la o 1600, una del siglo XVII, la de Thomas Gage 40 de la o 1648. Esta investigación se vale, además de archivos antiguos, de lo vivido y escuchado de los portadores de bailes sainete popular 41 anahuas, mixtecos, amuzgos y mestizos 42 son 170 pueblos pas, mixtecos, amuzgos y mestizos 42 son 170 pueblos, no se visita todos. El autor de esta investigación vive rodeado del divertido baile sainete tradicional, por ahora se desconoce el significado de la palabra, tecuane, fiera, cómo fue posible, bailar una danza tradicional sin saber el significado de su nombre. También se desconoca el por qué los viejos risueos cazaban a la fiera. Este desconocimiento fue notado incluso por los extranjeros hace un siglo. William Spratling, en su obra Little Mexico publicada en 1932 dijo del tecún vencido que pocos, aun los participantes, tienen una clara idea de su significado o de la historia que relata. En ella hay una extraña mezcolanza del mxico conocido y desconocido, ms de la mitad del dílogo se recita en náhuatl. Se representa en pueblos como este, en el que el náhuatl ha sido abandonado como lengua a la gama de danzas comedias del tigre con una nueva perspectiva. Si bien somos un producto social, y no podemos pensar como los europeos, rusos, chinos o indes, se hizo un esfuerzo para abstraerse del proceso de aculturización de los siglos XXXI. No es un caso único, en otros, Historia de las Indias de Nueva Espa e Islas de la Tierra Firme, presentación de Engel Mara Garibay. México, Porra, 1967. 2 vols. 40 Thomas Gage, The English American, A New Survey grados Fahrenheit The Best in 10.646-41 Oscar Corts Palma, Danza de los Tecuanes, Pacmicmore. 2015, por poder 13-14. 42 Scar Corts, Palma, Tecuanes, Tlacololeros, Lobitos y Tlaminques. La danza parodia del jaguar en México. 60 por poder 43 William Spratling, Little Mexico, Foreword by Diego Rivera. Peter Smith. Nueva York. 1932, por poder 76-80, citado por Fernando Orcasitas en Danza de Tecuanes. Regionales con idiomas mezclados, como en, Per, 44 Valencia, 45 Spa, Nicaragua, 46 EUA, 47 Colombia, 48 Costa Rica, 49 Guatemala, 50 etc. A estas comedias, se les tigre porque cuando surgieron en el siglo XIX la palabra tigre fue ms. Hasta las lites y personas públicas tenan apodos, Manuel Lozada, Tigre de Alica, el bandolero Jos de Yes Negrete, Tigre de Santa Julia. Uno de los generales conservadores fue Leonardo Márquez quien recibe el sobrenombre del Tigre de los generales conservadores fue Leonardo Márquez quien recibe el sobrenombre del Tigre de Tacubaya o Leopardo Márquez por las ejecuciones de prisioneros en esa población en 1859. La palabra tigre fue hasta Porfirio Daz dijo, Madero ha soltado el tigre, veremos si puede domarlo. En el siglo dijo, Madero ha soltado el tigre, veremos si puede domarlo. En el siglo XX, las divertidas obras de teatro y bailes cmicos ya eran populares en las tierras surianas 51. La danza de los tecuanes recibe ese nombre porque los bailarines se disfrazan de animales. El argumento de la danza se refiere a la cazarines se disfrazan de animales. El argumento de la danza se refiere a la cacera del tigre y entran en la representación, Salvador, Mayeso, el rastrero, el tirador, dos mdicos, Monterrey, el perro, el tigre, 4 zopilotes, Gervasio, la relación se dice investigaciones como la del Fonadan,
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana, titulada, La danza del tecún enfocada en los diálogos en español, música, distribución de los personajes en el escenario, y coreógrafa del tecún del pueblo de San Francisco Cuauhtzosco, Tezcaltitlan, Estado de... Los redactores del libro notaron la trama cómica de la caza de la fiera por viejos chistosos, eran estudiosos de las artes escénicas 52 para el Fonadan. La danza comedia es una apóloga al hacendado rico quien paga de Ms, es paternalista con sus empleados. No existe otra investigación que describa la forma tan completa. Los investigadores están de acuerdo que los tecuanes son una obra de teatro cómico, describe las vicisitudes de un hacendado y empleados cazando a un jaguar, contratando a viejos 44 Alan Durston, el teatro quechua en la ciudad de Ayacucho, per. 1920-1905-4, NM2 2014, hora tonelada psdoi.org/10.4000/corpusarchivos.1280. 45 Versainetes en, hora tonelada p2.//3w.cervantesvirtual.com/. Los jejenses de 1873,1883. 47 bailes sainetes llevados por migrantes mexicanos. 48 Parodia de la matanza del tigre de Zinc, Rodeoro, Xar, Colombia. 49 Juego tradicional de los diablitos y el toritca de los mazates de Salam, Guatemala. 51 Jorge Montes de Oca, Tasco, edición. Majestad del Esnchez, 1937, por poder 121. 52 Fonadan, y Bidem. 25 Introducción chistosa de Toa que diga, pues. A todas luces esto es un baile sainete. Existen ms investigaciones de tecuanis, de Pedro Villazana 1053 del Tecún de Tetelpa, Morelos, la tesis de Faustino de Yes Pastor 54 del Tecún de Acatlán, Puebla, el libro de Cuauhtémoc Barrera de Acatlán, Puebla, el libro de Cuauhtémoc Barrera Trevio 55 del Tecún de Izcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, la de Fernando Orcasitas de un texto sin ubicación, la del Fego Adán de Tetelpa, Morelos. Los bailes tradicionales de tlacololeros y tecuanis no son prehispánicos. Les de tlacololeros y tecuanis no son prehispánicos. Si bien, en la antigüedad, en Mxicotenoctitlán, a Moctezuma Xocoyotzin y a otros gobernantes se les conoca como tecuani. Y existe la creencia del tecuani nahualli poderoso mago capaz de transmutar en fiera. Hoy, la mayor habla mago capaz de transmutar en fiera. Hoy, la mayor habla espaol, tienen otra religión, otro modelo económico, por eso son distintos, como rasgo propio, los actores de este baile sainete tradicional religioso, son pobres o no tan pobres, población mayoritaria, proletaria, proletarios, de clases bajas. 56 La vestimenta del tecún en su mayora no se ajusta estrictamente a un patrón establecido sino influyen en los deseos es gusto persona de los ejecutantes y el nivel de sus ingresos para comprar o conseguir las prendas que necesitan. La condición económica de los danzantes de Cuauhtzóquez ni siquiera les permite tener a la disposición un saco o pantalón de casimir de mala calidad, sino que lo piden prestado o pagan el alquiler correspondiente según los das que lo utilicen en la danza. Los tlacololeros, tecuanis y variantes no son coloniales. Si bien, en la época colonial sobrevivieron rituales en los pueblos como en Tamult, 57 en el AO 1630, en Palenque en 182-1858, 1832-59 no se parecen a las de hoy. Las de hoy vienen de obras de teatro cómico callejero para divertir a las masas del siglo XIX. No se debe escuchar de los 53 Pedro Villazana Miln, Danzas y bailes de Morelos, PACMIC, y CM, 2000, por poder 370. 54 Faustino de Yes Pastor, et al., Tecuanes Acatlán de Osorio, tesis pedagoga 55 Cuauhtémoc Barrera, los tecuanes de Izcateopan de Cuauhtémoc, 2018. 56 Fonadan, y Bidem. 57 Carlos Navarrete, prohibición de la danza del tigre en Tamult, Tabasco en 1631. Tlalocan, México, 31.
Tlalocan, Mxico, 1971, 6, NM1, por poder 374-376. 58 Claudio Linati, citado en el Poch, una danza de carnaval en Tenosique, Tabasco, de carnaval en Tenosique, Tabasco, Tomspred Surez, en Revista Arqueóloga Mexicana, volumen 11, 61. 59 Jean-Frédéric de Waldeck, citado en el Poch, danza de carnaval en Tenosique, Tabasco, Tomspred Surez, en Revista Arqueóloga Mexicana, Tomspred Surez, en Revista Arqueóloga Mexicana, volumen 11, NM 61. 26 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX bailarines el significado de sus tradiciones y de los investigadores lo que vieron de primera fuente, y de lo que uno viví. El objetivo de este libro es conocer primera fuente, y de lo que uno viví. El objetivo de este libro es conocer y divulgar la verdad, ya después cada quien decide si quiere creerlo o no. Hubo investigadores con dudas, acerca si los bailes del jaguar fueron prehispánicos como Alejandro Ortiz Bulgoyri, 60 dijo, hay una cuestión sobre Alejandro Ortiz Bulgoyri, 60 dijo, hay una cuestión sobre estas danzas que quedar sin resolver, si su origen es mesoamericano como es que no fueron reconfiguradas por los misioneros en su obra evangelizadora, convirtiéndolas en expresiones danzaras o teatrales de carácter piadoso, o al menos con algunas referencias cristianas danzaras o teatrales de carácter piadoso, o al menos con algunas referencias cristianas edificantes. En cualquier forma, es claro que danzas en donde participan o aparecen ejecutantes personificando a tigres, pueden encontrarse en distintas regiones de México y Centroamérica. Como Alejandro Ortiz Bulgoyri dice, si fueran comedias prehispánicas debieron de haber sido reconfiguradas por los frailes misioneros. En total son ms de 170 poblados con alguna variante del baile sainetécnico de la fiera cazada por viejos huehuestiques o ezcalistles, risueos. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, comenzaba a cultivar el subgénero cmico conocido como sainete, 61 consolidando su popularidad en México y en otros países de habla hispana en las siguientes décadas. Al surgir el sainete español en Europa, loacan en América muchos bailes comedias cmicas tradicionales de hoy, viejitos, condilogos, hoy, surgieron como bailes sainetes 62 no todas las tradiciones de hoy surgieron en el siglo XIX. Es lo las de concordancia con el discurso de la poca, las que tienen rasgos no hallados en pocas ms antiguas. Las danzas teatrales cmicas indenas de hoy fueron escritas después de la independencia de México por reto original Sestravi, ojalá pronto se encuentre. Se han hallado demasiadas evidencias, y algunos otros bailes sainetes en México, Nicaragua, Perú y Valencia, el sainete valenciano pretende ser un reflejo de la vida social de la comunidad valenciana, de estos siglos. Que de las clases bajas hablaban valenciano, mientras que los forasteros, los miembros de la burguesa o todo aquel que tenga una voluntad de no ser clasificado o de aparentar ms 60 Alejandro Ortiz Bull, aprox. Tecuanes, Danzadrama Anual de Guerrero, 2006. 61 Ver, et consultado el 2021. 62 Javier Huerta, et al., Teatro Español, Madrid, Espasa Calpe, 2005. 27 Introducción Riqueza y Educación, hablaban un castellano plagado de valencianismos y de incorrecciones. La crítica que se realizó fue popular en el siglo XIX, se vali del baile, música y esbozos dramáticos de la vida popular. También fue un deporte popular para los rancheros adinerados cazar a los jaguares 63 como la caza fue algo común, no falta un autor nahuatlato quien escribiera una comedia para imitar y burlarse de la situación. El ser humano es imitativo por naturaleza. Antes fue probable hallar tecuanis, fieras, en las serranas. El jaguar, Pantera onca, es el felino ms grande de América, habita en ecosistemas enmarados con vegetación densa cerca del agua, con vegetación densa cerca del agua dulce como los pantanos, riberas, ríos y barrancos. En la época colonial todavía se actuaban rituales con disfraces de jaguar distintos a los bailes cmicos de hoy, uno de esos rituales fue el de Tamult, 64 Palenque 65 Las ideas del pasado fue el de Tamult,
64 Palenque 65 Las ideas del pasado, se van olvidando con los aos. Al jaguar lo cazaron demasiado en el siglo XIX. Entonces ya no era una deidad para los indígenas, surgieron bailes cmicos tradicionales, que no son los mismos de la época de la Nuac de bailes cmicos tradicionales, que no son los mismos de la época de la Nuac de Mxicotenoctitl ni de la época colonial. Los bailes y comedias tradicionales de las fiestas religiosas van cambiando con los siglos. En general, la memoria oral colectiva de un pueblo no llega tan lejos, SMS reciente, abarca desde la época cana hasta hoy, ya con mucho esfuerzo, al Mxico independiente, a mayor antigüedad, MS distorsionados nos llegan las historias del pasado. En 1883, Daniel Garrison 66 dijo de la Comedy Ballet 67 de los jejenses, el Dr. Calle Ora Berento texto que está impreso en este volumen. Afirma, positivamente, que los propios nativos no comprenden las partes del Nuatl en la actualidad. Su antigüedad y autora son igualmente desconocidas. Es cierto que se actúa antes del comienzo del presente siglo, pero con este solo hecho cesa su historia externa. General 63 Popular Zoology, Comprising Memoirs and Anecdotes Operación CIT. 64 Carlos Navarrete, Prohibición de la danza del tigre en Tamult, Tabasco en 1631. Tlalocan, Mxico, 1971, 6, NE 6. 65 Jan Frederick de Waldeck, citado en el Poch, una danza de carnaval en Tenosique Tomspred Surez, en Revista Arqueóloga Mexicana, volumen 11, 61. 66 Daniel G. Brinton, Tejejense, Operación CIT, por poder ciento de comedia, ballet, danza de concierto, una representación teatral de una historia, interpretada con música por bailarines entrenados. Hora tonelada ps3w.tefreedictionary.com/. 28 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX en la fiesta. Preparativos son complicados y costosos. Para Daniel G. Brinton, en 1883, también le resulta difícil hallar la antigüedad de la festiva comedia baile cmico tradicional de los jejenses, saber por qué los indígenas los actuaban. Brinton dijo, se actúa antes del comienzo del presente dio desde entonces, 1874-2022, y las respuestas no resultan convincentes. Quizá la respuesta es fuera de México, pues el teatro callejero ambulante no es exclusividad de América, lo hubo también en Europa y otras partes del mundo. Por ejemplo, la entre Europa y otras partes del mundo. Por ejemplo, la entretenida caricatura titulada Remy, nos describe las vivencias de un niño y unos perritos del teatro callejero ambulante del actor Seor Vitalis del siglo XIX. Remy fue una serie de anime de TMS Entertainment de 1977. Anime de TMS Entertainment de 1977. Basada en la novela Sin familia del escritor Frank Scott Malott de 1878. Por esos mismos aos que Brinton analizaba el libreto del baile sainete de los jejenses, se inventaban las comedias bailes cmicos callejeros de los tlaminques y sus jejenses, se inventaban las comedias bailes cmicos callejeros de los tlaminques y sus variantes, estudiadas en este libro. Décadas después, los pobladores de Coatepec y Sico, Veracruz agregaron divertidas cuadrillas de payasos a sus fiestas patronales. 68 Muchos cambios sucedieron en el siglo XIX. Muchos cambios sucedieron en el siglo XIX, resultados de las nuevas ideas, provocaron la caída del antiguo régimen, las revoluciones de independencia de América, la abolición de la esclavitud, nuevos inventos, y el surgimiento de un nuevo festivo teatro cmico indígena. William Spratling, 70 En la danza de los tecuanes, los cazadores del tigre son muy viejos, mientras que el baile que principalmente celebran en el pueblito de San Juan de las Naranjas cercano a ella no es ni ms ni menos la narración de la caída de cierto bandido malvado que había asolado la región y finalmente fue asesinado. También el papel de una Anzales, faldas largas y lleva una mueca de trapo en un palo. Ella, por supuesto, lo hace a modo de alivio cómico. El baile en ese es muy serio. La ocupación de la vieja es asustarse por el tigre, que, saltando y brincando, la persigue y golpea con la cola. La luego estique,
una extra mezcla de azteca y malespaol, con eso comienza el baile. Los discursos de Aku en adelante están igualmente llenos de fraseóloga azteca, una curiosa sucesión de exhortaciones, desafos y versos repetidos enigmáticamente, que son 68 fiestas de Sico. Kez, 2018. 69 William Spratling, Little Mexico, edición P. Smith, 1947, por poder 77-80. 70 Texto original en inglés 29 Introducción fáciles o incluso imposibles de traducir. Ceremonia que consiste en palparlo, medirlo y finalmente curarlo, al final de lo cual todos dicen Mayeso, Comunidad Europea Bolsa, Comunidad Europea AOME, Yei, Naui, Macquali, Chiquay Comunidad Europea Mayeso otro Real MS para que aliviaros que, al final de varias evoluciones de la NES pueden soportar. El tigre recibe un disparo y la horda de zopilotes y perros cae sobre el Cadver, lleva el nombre del Tehuán, Tecún, tigre. Los tecuanis y variantes son divertidas obra de teatro y baile tradicional ligada a la devoción religiosa de las fiestas patronales. No podrá ser de otra manera, son muy religiosos. Los disfrazados hacen toda clase de piruetas y bromas para divertir al público en los das de fiesta, en los atrios de las parroquias, bailan y actan la aldica persecución de un enmascarado de jaguar, tecuane, cazado por los huehuestiques o ezcalistles, vejestorios risueos, 71 por los huehuestiques o ezcalistles, vejestorios risueos, 71 El autor de esta investigación escribe 2 libros de divulgación cultural, uno en el 2015 y otro en el 2018 e inició una gira de presentaciones en pueblos con bailes cmicos del jaguar. Aunque pocos saben el significado de las palabras nahuas y suis con bailes cmicos del jaguar. Aunque pocos saben el significado de las palabras nahuas y su historia, en la fiesta patronal se divertan actuando disfrazados de tecún, fiera, cazada por los viejos chistosos, huehuezcalistles, para agradecerle al santo patrono del pueblo, las festivas comedias populares para agradecerle al santo patrono del pueblo, las festivas comedias populares de la tierra suriana 72 están unidas a la fiesta religiosa del santo patrono. El santo patrono es el símbolo sagrado de los parroquianos, el punto de comunión, el corazón del pueblo. Disfrazarse de una fiera, tecuani, la mental de las fiestas religiosas del pueblo, la fiesta del santo patrono. Pocos repararon en buscar el significado de la tradición o sus traducciones del idioma náhuatl, inclusive la gente pensaba que la tradición de los tejorones, tlaminques, etc., eran exclusividad de su comunidad. Fue necesario para llenar el vaco informativo. Mientras en el siglo XIX se estaban peleando el control nacional los partidos liberal y conservador, nadie de la élite se interesa en las fiestas patronales de los pobres indígenas ni que inventaban nuevos bailes cmicos. La investigación es de importancia nacional porque, a excepción del trabajo y 3 no hay otro estudio regional de las mascaradas de jaguar cmico en las fiestas parroquiales de los pueblos nahuas, Mix, 71 Oscar Corts Palma, Danza de los Tecuanes, PACMIC, Operación CIT, por poder 39-47. 72 ms adelante se explica por Culata Tierra del Tecu número 73 Fernando Orcasitas. La danza de los tecuanes, Estudios Cultura Náhuatl, 1980, volumen 14, p. 245. 30 Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX Tecos, Amuzgos, mestizos de los siglo XIX Tecos, Amuzgos, mestizos de los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México y una parte de Oaxaca y Michoacán. Hay unas investigaciones de rituales peleas de disfrazados de jaguares de los pobladores de Citlala y Acatl para pedir lluvias, las cuales se aluden pido porque este libro Citlala y Acatl para pedir lluvias, las cuales se aluden pido porque este libro se enfoque en las festivas comedias indígenas del jaguar cazado por los viejitos huehuezcalistles. El teatro cmicoan se acta en las fiestas de Citlala y Acatl donde están las peleas de tigres de la Atzacilistli, petición de lluvias. Si el lector quisiera con las peleas de tigres de la Atzacilistli, petición de lluvias. Si el lector quisiera conocer ms de las peleas de tecuanis de Citlala y Acatlngro, puede consultar otras investigaciones, o leer los anteriores textos sobre el tema del redactor de estas líneas, Danza de los Tecuanes, por poder 100-102 todos y tecuanes,
Tlacololeros, lobitos y tlaminques, por poder 64-67. De acuerdo documentos antiguos se sabe que, por el AO 1760, los hacendados y los pueblos originarios, pelearon con fuerza por las tierras en el sureste del actual estado de Morelos. Comienzan a aparecer todos los elementos de casi todos los bailes del jaguar actual de México, no son de la época de la Nueva Prehispánico ni de la Nueva España, son de la época del México independiente. A los indígenas prehispánicos y coloniales les gusta el baile y el teatro cmico. A los indígenas del México independiente, los tradicionales de hoy aparecieron hace 200 años, por ejemplo, los tlacololeros. A miles de personas no les tocó tierras para sembrar, justicia, oportunidades para progresar, vivieron y murieron siendo pobres, pero no se desanimaron. En sus fiestas religiosas se rieron de la vida actuando el festivo teatro cmico costumbrista dedicado a la imagen del santo patrono de su terruo, reafirmaron su unidad identitaria en un ciclo ritual festivo religioso. En las fiestas patronales hubo cmicos callejeros imitando la vida cotidiana, a la gente de habla nuatlespaolizado, o nahuaol, una mezcla idiomática jocosor. La gente se divirtió con las comedias cmicos callejeras en las fiestas patronales porque a lo largo de la ONU hubo diversiones, porque no había televisión ni radio, menos internet. La gente fue analfabeta, fueron pobres, no sabía leer ni escribir, ni hablar bien el idioma español, con el estilo de vida, el sistema económico latifundista, en donde un rico terrateniente ganadero sufra porque haba jaguares cazando su ganado. En esos aos, los pobladores inspirados 74 testimonio del proco de San Pablo Ayoxuchapa, Municipalidad de Santo Tomás Tetelilla, Mor, expedídolo, Operación CIT. México, 1886. 31 Introducción en sus vivencias, inventaron un sainete estilo costumbrista, de moda en la poca, en donde un hacendado ganadero, similar al ranchero rico del pueblo, tenía un conflicto con una fiera salvaje que se estaba comiendo su ganado. Bajo el cobijo de la parroquia, el baile sainete sobrevivía hasta hoy, la gente se divirtía, agradecía la imagen del santo patrono del pueblo por los favores recibidos, le pidieron ms. La fiesta patronal es una unin de fe y alegra cu mejor forma de expresar la alegra que con patronal es una unin de fe y alegra cu mejor forma de expresar la alegra que con teatro cmico y danzas combinadas. También idearon otro sainete en donde un ranchero ganadero, parecido a su patrón, en ese entonces, los ms ricos fueron los ganaderos y terratenientes, manda a sus empleados a torear un toro 75 fueron los ganaderos y terratenientes, manda a sus empleados a torear un toro 75 idearon otro baile sainete de la persecución de un tejn con la participación de un payaso, otra de la persecución de un venado. En fin, todos los sainetes tradicionales son divertidos y dan alegra a la fiesta patronal. Como los tradicionales son divertidos y dan alegra a la fiesta patronal. Como lo actuaban los indígenas pobres, a los intelectuales de la élite no les interesa las diversiones teatrales de los pobres, por eso hasta hoy algunos intelectuales creen ver rituales prehispánicos en todos los bailes cmico-religiosos de la gente en las fiestas patronales en el siglo. La bibliógrafa de aquellos aos, el objetivo del gobierno fue que los nativos abandonaran sus tradiciones ancestrales y adoptaran la cultura nacional. En el último cuarto del siglo XIX, se vislumbraron, por lo menos, dos espacios socioculturales, dos tipos de danzas teatrales, la de los ricos y la de espacio de la cultura dominante con sus teatros, carpas majestuosas y aparatosamente ornamentadas. El teatro culto, europeizado, destinado a las clases medias y altas de la sociedad. Por otro lado, los pobres tienen danza y teatro callejero, la cultura popular desarrolla artes con los toros, las peleas de gallos, los teres, son las diversiones ms importantes de la clase trabajadora. Las comedias de vaqueritos, tlacololeros y sus variantes son bailes sainetes costumbrista para imitar la vida de las haciendas y las corridas de toros y a los cazadores de fieras del siglo XIX, 70 cacera con escopeta y perros 77 hubo muchos jaguares en la sierra, después comenzaron a extinguirse. La caza del jaguar es un deporte favorito entre los espaoles y los indígenas. Se emplean perros que, aunque no tienen posibilidad de 75 el Fegoat dijo, 2 veces en 1900
Las danzas de Coatetelco, publicada en Anales del Museo Nacional de Arqueóloga, Historia y Etnóloga, tonelada 2, 3 Poca, Msico, 1910-1911. 76 Texto original en inglés, traducción propia. 77 Popular danza comedia teatro del siglo XIX. Truir al jaguar ellos mismos, lo hacen subir a un árbol, donde los cazadores lo matan con armas de fuego o lanzas, o en un hoyo, al que los nativos tienen la osada de acercarse con el brazo izquierdo cubierto con una piel de oveja, por medio del cual el animal furioso es evadido al inicio, cual otro brazo. Este modo es, sin embargo, a menudo fatal para el cazador. En el siglo XIX, los nahuatlatos idearon muchas danzas sainetes, unas fueron aceptadas por los grupos de religiosidad popular, se fusionaron de inmediato a sus fiestas patronales, al grado que hoy no se pueden separar sus fiestas patronales, al grado que hoy no se pueden separar, los Cmicostlaminques y la fiesta al santo patrono son una sola, devocín y diversin. Los pobladores siempre han sido religiosos a lo largo de la historia, no se pueda esperar otra cosa. Uno de los libretos ms antiguos de las obras teatrales Cmicar otra cosa. Uno de los libretos ms antiguos de las obras teatrales cmicas ligadas a la fiesta patronal fue documentada por Daniel Garrison, 1837-1899, 78 en su libro publicado hace 138 años. Se describe una obra cmica celebrada en Nicaragua. Su libro publicado hace 138 años. Se describe una obra cmica celebrada en Nicaragua en idioma náhuatl mezclado con español aun cuando la regin se comunicaba en idioma mangue. Es obvio, la danza sainete provino de una regin cercana con náhuatl espaolizado. La mezcla idiomática de los dílogos de la obra de los jejenches de Nicaragua con náhuatl espaolizado. La mezcla idiomática de los dílogos de la obra de los jejenches de Nicaragua de la O 1874. Se parece a la mezcla idiomática de los Tecún Tlaminques de 1973 y al Tecún variante Coatetelco y Tetelpa, tanto de 1910, como de la O 2022, Coatetelco y Tetelpa, tanto de 1910, como de la O 2022. Fragmento del dílogo del baile sainete de los Tecún Tlaminques 79 de las cercanas de Chilapa, Guerrero, Msico, 80 Rico, Totaseor Pablo Ewentzin. No agradezca mucho que nosotros lo llamemos. Peor Pablo Ewentzin, no agradezca mucho que nosotros lo llamemos. Acu llamo a Dios y después a usted. Nos hará un favor. Eres un gran cazador, le dispararse a un tlacuani, porque Acu caza nuestro ganado. Pablo Ewentzin, no puedo cazar porque soy viejo. No puedo dar porque soy viejo. No puedo ir. Ah, soy viejo, no aguanto el camino. Vaya si haremos una luchita, veremos si ir, aunque ni huehuecin, soy viejo. A ver, pero vayan a llamar a Juan por Luceno, ya con él como compaero yo cazo, por nete de los jejenses 81 grados macho ratn de Nicaragua, 82-78 Daniel Garrison Brinton, TGGense, Operación CIT, p. 174. 79 El texto original está en náhuatl, náhuatl espaolizado. 80 Yonek, Tejaguar Unters 72, Msico, y UNAM, por poder 337-347. 81 Texto original en náhuatl, Brinton lo tradujo al inglés 82 Daniel Garrison Brinton, Operación CIT. p. 174. 33 Tatita, ser los odos que le chillan. Jejense, me hablas, don Ambrosio. Don Ambrosio, quintea de hablar, jejense embustero. Fragmento del dílogo del baile sainete del Tecún de Tetelpa 83 de la O 2022, 84 Mayeso, manso yey en serio hablas. Salvador Chi, pero cu hablas y no tu vil, cobarde, mujerado, vete para tu lugar. Nosotros al cuidado de los viejos huehuestiques. Los indenas, los mestizos y la gente del pueblo, que en general no es rica, en sus fiestas patronales no es rica, en sus fiestas patronales se divirtieron con farsas burlescas disfrazados de jaguares, tejorones, tlaminques, tlacololeros, chilolos de carnaval, vaqueritos, toritos y jejenses.
Los bailes y comedias cmicas del Tekún fueron escritas en el siglo XIX por un indenanauas del Tekún fueron escritas en el siglo XIX por un indenanaua parlante. Después se compartía las otras fiestas parroquiales vecinas, los mestizos, mixtecos y amuzgos les dieron su toque. Las festivas comedias se distribuyeron a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Los vaqueritos son huyeron a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Los vaqueritos son una copia del Tekún. El libreto de los vaqueritos fue escrito unos años después, a finales del siglo XIX. Se distribuyeron, a los pobladores les gust, la compartieron en otras poblaciones dispersándola. Vaqueritos y tecuanes se dispersaron ms. Las festivas comedias emergieron en la época de la consolidación del sistema latifundista de las haciendas azucareras, fueron las fiestas de las clases dominadas, de los indígenas, de los mestizos, muchos fueron analfabetos ni sabían hablar bien el idioma español. Las de construir una fuerte unidad comunitaria, cohesión social, un propio lenguaje y sistema de códigos sociales de los pueblos. Los comediantes populares improvisados de la comunidad, con su ingenio y creatividad, divirtieron a los pobladores pobres remedando algunos sucesos de su vida cotidiana. Imitancias, sus problemas, a sus gobernantes, a la gente popular. Los pobres indígenas nunca han sido melancólicos y absortos, disfrutaron mucho de comedias y gustaron mucho de la risa. Muchas de estas danzas sainetes desaparecieron, como dijo Daniel G. Brinton 85 en 1880. Texto original en náhuatl, se tradujo al español. 84 Florentino Sorela Severiano, Pitero de Tetelpa por ms de 74 aos. 85 Texto original en inglés, traducción propia. 86 Daniel G. Brinton, Tejejense, a Comedinawa danza comedia teatro del siglo XIX. Muchas de ellas eran obras de teatro religiosas o hístricas, arregladas por el clero, pero algunos eran de carácter secular y parecen referirse a hechos hístricos. Uno era el Ollita o Canahuate. Se actuó en lengua mangue en Masaya hasta 1822, pero el texto es el nombre del cántaro silbante, sobre el que, y sobre el tambor, se tocaba un lúgubre acompañamiento musical. Se dice que el nombre Canahuate era el de un dialecto del mangue. La trama giraba en torno a una propuesta de matrimonio entre un anciano, ricamente vestido con atuendos espaoles, y una princesa Nos, flechas y carca, J. Al llegar la modernidad, unas danzas comedias desaparecieron, otras se fusionaron con las nuevas. Los bailes teatros tradicionales reflejan cómo se vivía CMS de 150 años en la sociedad latifundista, cuando en la expide de la estructura de dominación estaban los terratenientes ganaderos. Hoy, ya no, la vida va cambiando con los aos, a lo nuevo se le llama moderno. Lo moderno de hoy, ser antiguo maana. La vida es una perpetua lucha y convivencia entre tradición y modernidad. Las tradiciones sobre tradición y modernidad. Las tradiciones sobrevivir mientras cumplan una función valiosa para la comunidad. Las festivas comedias bailes de negritos, caeros, jejenches, viejitos, vaqueritos, espueleros, tejoneros, payasos, etc., y por supuesto, payasos, etc., y por supuesto, la gama de variantes del baile teatro cmico de la fiera cazada por los viejitos chistosos, huehuestiques, sobreviví gracias a su unión con las fiestas religioso-patronales, siguen cumpliendo la función de dar identidad a los pueblos, de proveer unión y espiritualidad, la santidad a los pueblos, de proveer unión y espiritualidad. Las festivas comedias tradicionales religiosas conmemoran la fundación del pueblo y su derecho a vivir en paz representada en la símbolica imagen del santo patrono. Las comunidades siempre han tenido una fuerte religiosidad popular a la que agregan obras artísticas bonitas. Las comedias bailes tradicionales hacen visible la convivencia entre modernidad y tradición, porque cuentan cómo se vivía antes. No todo vira la modernidad de forma uniforme, unas tradiciones del pasado quedaron un tiempo, al reconfigurarse, se salvaron de ser olvidadas, unas veces conviven con lo moderno y en otras, en los jejenses, causa risa la supuesta sordera del jejense, malinterpreta, o finge, las palabras de los demás actores, dando lugar a divertidos quid pro quo, y tercero,
la introducción de referencias obscenas. Por supuesto, soy consciente de que estos Sambin Conside, 87 Daniel G. Brinton, TG y Bidem, P77. 35 Introducción un hecho de muy considerable importancia para decidir la probable autora de la obra, que todos estos, especialmente los dos primeros, sean mencionados de manera prominente para las fiestas religiosas y comedias cívicas. Con la obtención de la independencia, y la necesidad de construir una identidad nacional, surgieron las fiestas teatrales de los apaches, los cuales remembraron la historia de emancipación, mientras un bufno o una mojiganga juega con el público. Para entenderla, aceptar como ley universal que todo cambia en el mundo, nada es estático, siempre hay cosas nuevas, por ejemplo, la danza de los payasos de Xico y Coatepec, Veracruz. Los payasos llegaron a México en el siglo XIX, y fueron absorbidos por las fiestas religiosas. Algo similar ocurrió con las investigaciones de historiadores y cronistas de pueblos de la región estudiada. Se entrevist, platic, se realizaron recorridos, encuentros, se asiste a las fiestas con religiosidad popular y se consult videos de las fiestas patronales en YouTube 88 cuando no se pudo asistir. Además, o de viejo cmico en distintas ocasiones porque para que alguien pueda opinar de los bailes del tecuani lo primero que debe de hacer es bailar la tradición unos aos. No puede ser iguales las comedias populares tradicionales, no tienen que llamarse igual los personajes, no son fotocopias, los acta cada pueblo con sus propios igual los personajes, no son fotocopias, los acta cada pueblo con sus propios recursos para la fiesta patronal, no es algo promovido por el gobierno o las lites, es algo promovido por los pobres, lo hacen con lo que tienen a su disposición, con lo que les alcanza, por eso los bailes cmicos se parecen ms no son icin, con lo que les alcanza, por eso los bailes cmicos se parecen ms no son iguales. Son 170 pueblos, cada uno se disfraza a su manera. Todavía, hasta la primera mitad del siglo XX, en México fueron populares las carpas, una alternativa cultural sin pretensiones intelectuales, llevaba a los ms pobres un reflejo de lo que es lo puedan disfrutar los ricos. Una se llama Carpa Ofelia de Eliseo Alteza Rebolledo y Tirsa Rebolledo, en donde acto en sus inicios Cantinflas. Si bien, el Jaguar Maravilla acto en sus inicios Cantinflas. Si bien, el Jaguar Maravilla a los antiguos pobladores, fue reverenciado. Hoy ya no, el significado del jaguar para los indígenas prehispánicos no es el mismo para los indígenas presentes. Hoy, en la fiesta religiosa, el baile sainete de la fiera cazada por viejitos chistosos, huehuezcalistles, es popular y es símbolo del arte cultural suriano. La gente hoy, en su mayoría, habla español, es católica, vive en un sistema capitalista o precapitalista, vive en la era de las capitalista o precapitalista, vive en la era de las comunicaciones. La gente de antes habló otra lengua originaria, viví en 88 se visitaron o se vieron videos en YouTube, del 2008 al 2022, se contaron los pueblos con disfraces de tlaminques, tejorones, chilolos se contaron los pueblos con disfraces de tlaminques, tejorones, chilolos o una de sus variantes. 36 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX un sistema económico distinto, tuvo una religión distinta, tuvieron algo común, a la gente le gusta divertirse y entretenerse con bailes y teatros, los recursos económicos. El jaguar recibe distintos nombres, yaguaret, del idioma guarán, en Argentina y Paraguay, o torongo, palabra quechua, emper, ona pintada, en Brasil, ocelotl, tecuane, tecuani, chica y balam, las tres En el siglo XIX al jaguar lo conocieron como tigre, abundaron los apodos y las menciones en los periódicos. En esa época surgió la mascarada festiva del tecún. Para el siglo XXX, la palabra jaguar, del idioma guarán, se impuso a las DEMS para definir a la pantera onca, o diversini porque se cree que ataca al ganado. Se arruina su hábitat, arrasan a sus presas como el pecar o jabal, arrinconando a la fauna serrana a desterrarse en busca de alimento y resguardo.
Unas cuantas personas millonarias no pueden ver MS al de sí mismos. Entre MS tienen, MS, como si les fuera dar tiempo de gastar todo el dinero acumulado en su vida antes de estar en la tumba. Los 6 felinos salvajes de tierras mexicanas de las serranas, matorrales, pantanos, selvas y bosques tropicales, son, Herpailurus jaguarundi tolteca, onza, leoncillo, Eilurus jaguarundi tolteca, onza, leoncillo, jaguarundi, Leopardus pardalis nelsoni, ocelote winduri, Leopardus wiedi y glaucula, tigrillo, margai, Lyanex rufus o axacensis, gato monts, puma con color aztecus, lendemontaa puma con color aztecus, lendemontaa, puma, pantera onca, jaguar. El jaguar es el felino más grande de América y el tercero del globo terqueo, es lo superado por el tigre y el len. El jaguar es el principal depredador, ayuda a visualizar la salud de los ecosistemas, porque para visualizar la salud de los ecosistemas, porque para vivir apela a grandes terrenos y serranas. Es necesario cuidar la naturaleza, parafraseando las sabias palabras Sioux, los animales y las plantas son nuestros hermanos, si mueren, los humanos morirán. Se necesita, contrarrestarles entre sierras, matorrales y marás para evitar el acorralamiento a largo plazo de la fauna silvestre. 37 Introducción 2. Erradicar la caza del jaguar, moderar la caza de sus presas como los pecares, jabales, solucionar conflictos entre jaguares y rancheros. 3. Desarrollarnos para no destruir MS las selvas. 4. Concientizar sobre la importancia de las reservas naturales. 5. Investigar la ecóloga, genética, salud y las tradiciones del jaguar. Tecuanis de Acatlán, Puebla, 2019. Foto, días baile populares de las fiestas religiosas de la Poca de la Nuac, de Mxico-Tenochtitlan, no son las mismas a las de la Poca colonial de la Nueva España ni tampoco son las mismas del Mxico independiente. Para cada Poca hay distintos bailes y teatros. Cada oveja con su pareja, la gente siempre han sido religiosa y festiva. Las fiestas patronales son vistosas. 89. Las fiestas de los santos titulares se celebran con misa, sern, procesín, fueros, repiques, danza, toros, comedias, albures, chuzas y carcamanes. Después de la Invasion Espaola, del encuentro de dos mundos de la Invasion Espaola, del encuentro de dos mundos, Espaole Indena, las enfermedades euroasiáticas africanas desconocidas en el continente sepultaron a MS de 3/4 partes de los pueblos originarios. Al disminuir la población, los espaoles fundaron ranchos, fincas, trapia población. Los espaoles fundaron ranchos, fincas, trapiches y haciendas. La población nativa volvió a recuperarse en el siglo XVIII, querían recuperar sus tierras, se unieron al cura insurgente Josmara Morelos y Pavn, 1811-1815. 1811-1815. La efervescencia insurgente en la zona fue contra los hacendados. Con la obtención de la independencia el problema de la tierra no se solucionó. En el siglo XIX hubo muchas guerras, guerra de independencia, guerra contra Estados Unidos, guerra de reforma. Cuando la situación se calmó, surgieron los tlacololeros y dems comedias de la fiera cazada por viejos cmicos. Acorde con las nuevas corrientes literarias del siglo en que destacaba la comedia costumbrista y su subgénero, el sainete. La religiosidad popular cambió, se olvidaron poco a poco las danzas dragones de la Pasión de Cristo, las danzas de conquista, Moctezuma, Malinche, Corts. Acorde con los nuevos tiempos surgieron nuevos bailes tradicionales para las fiestas patronales como, los tecuanes, tlacololeros, chinelos, vaqueritos, etc. Mxico estaba cora, los indenas pudieron acceder poco a poco a tener MS derechos en su religiosidad popular y la forma de gobierno de sus pueblos, a hablar espaol, escribirlo y leerlo, la educación, a escalar a puestos de gobierno nacional, militar y eclesiástico, a recuperar sus tierras, a usar armas de fuego. El proceso tardó mucho tiempo, la independencia no se logró como se esperaba. Fue resultado 89 el nivel, 12 de noviembre de 1825, p. 2.
Hemeroteca Nacional Digital de México. 39. La construcción de la identidad de la Unión de los políticos insurgentes de la identidad de la Unión de los políticos insurgentes sobrevivientes y los políticos de la oligarquía conservadora. En teoría iba a venir un príncipe español a gobernar la nueva nación independiente. El príncipe español no aceptó, las cosas se complicaron, no había quien gobernara el nuevo país. No hubo acuerdo entre los políticos criollos, no había quien gobernara el nuevo país. No hubo acuerdo entre los políticos criollos y mestizos victoriosos sobre cuál será la forma de gobierno, no hubo acuerdo en eso ni en cuáles eran los símbolos y los roes del nuevo país. Agustín de Iturbide se proclama emperador de México, la oligarquía terrateniente, eclesiástica y militar emperador de México, la oligarquía terrateniente, eclesiástica y militar intenta un gobierno a su manera. El manejo del nuevo gobierno no fue fácil por la inexperiencia. Los insurgentes que eran ms cambios, los pueblos indígenas exigan sus tierras de regreso, se formaron, como en todas las sus tierras de regreso, se formaron, como en todas las revoluciones del mundo, 5 grupos, moderados, radicales, conservadores, locales y pacíficos. Para los conservadores, todo estaba bien, se sentan a gusto con las leyes y estructura de dominación, esto con las leyes y estructura de dominación, estaban en la cúspide del poder. Por ejemplo, si por ellos fuera, colocaban una estatua de Hernán Cortés o del rey de España en el zócalo de la capital del país, en Pera hay una estatua ecuestre de Pizarro hoy en día. Los moderados, como en todas las revoluciones del mundo, hoy en día. Los moderados, como en todas las revoluciones del mundo, que eran cambios graduales, conservando ciertos privilegios. Los radicales que eran cambios rápidos, abolición de la esclavitud, abolición de los títulos nobiliarios. El grupo de los pacíficos no estaba interesado en la política. En México, a diferencia de otras revoluciones del mundo, el sector de los indígenas y mestizos pobres, fue robusto, que eran sus tierras. Fuera de su terruño no les importaba lo que pasara, es lo que eran vivir en paz, ejercer su autogobierno. En el siglo XIX, hubo guerras, las lites no se ponen de acuerdo sobre la forma de gobierno. Por eso no se dieron cuenta del surgimiento de nuevos sainetes tradicionales populares, aparte no les importa tanto. Guillermo Prieto 90 en uno de sus viajes, vio una tradición similar a los tlacotenido secular, cmico, grotesco y festivo 91 en estos casos, ms que el espíritu religioso es el atractivo mundano, se entregan a sus bailes públicos con demasiado placer, estas danzas a la puerta de las iglesias católicas, que cualquiera tomara por farsas rículas hijas de una ciega superstición, llegar en todas direcciones los bailes indios. No 90 Guillermo Prieto, Viajes de Orden Suprema, 1853, 54 y 55, Colección Psico en el siglo XIX, edición 3, Patria, 1970, p. 409 Republicano, 7 de octubre de 1857, p. 2. 40 Tecún Danza Comedia Teatro del siglo XIX les precede, como a las procesiones, el fano y el tamboril, sino una especie de bufón, sit, cubierto con una máscara grotesca y armado con un enorme chicote. Las calles de la ciudad tronando con admirable maestra su robusto chicote y dando alaridos semejantes al grito guerrero de las tribus salvajes. Lleva también en las manos un tosco mono de cuero que colocado sobre un palo se mueve por medio de una cuerda, cada vez que as lo quiere, este personaje, indispensable parte mímica de la danza india, menea, y como un delirante se lanza repentinamente a una veloz carrera. Sin que él sepa a dónde ir a parar, ms cuando menos se espera, se le ve inmóvil delante de una ventana o de un grupo de gente, y entonces, levanta al mono de cuero haciéndolo ejecutar chistosos movimientos, truena su chicote, epigrama a sus oyentes, y arroja de sus robustos pulmones una estridente carcajada. Enseguida vuelve a ponerse en activo movimiento anunciando a la danza con sus alaridos salvajes. La festiva comedia baile cmico de los citas o viejos de Corpus, vistos por Guillermo Prieto en el AO 1855, os de Corpus, vistos por Guillermo Prieto en el AO 1855, se siguen representando en Temascalcingo, Estado de México. Hoy,
los bailes cmicos de los sitas, se parecen a los vaqueritos, porque andan toreando a un torito, hay un viejo, una vieja, también toreando a un torito, hay un viejo, una vieja, también se parece a los tecuanes y tlacololeros, se reemplaza al torito por el jaguar. Por eso, esa es la fecha ms antigua hasta ahora para ubicar esos bailes cmicos de la caza o toreada de una fiera por los viejitos chistosos. Al consumar o toreada de una fiera por los viejitos chistosos. Al consumarse la independencia de México, se construye una nueva identidad acorde a la realidad del PAS. Mientras las lites gobernantes, tanto conservadoras como liberales se disputaron los destinos ideológicos del pasaba un tercer sector, poco tomado en cuenta, los indígenas y mestizos pobres quienes queran sus tierras de regreso para su agricultura de autoconsumo, queran mejoras en sus comunidades, justicia en sus microrregiones, en sus parroquias, queran paz en sus terruos, no aspiraban a controlar el poder nacional. Inició liberales a lo largo de todo el siglo XIX, los pueblos indígenas y mestizos se vieron involucrados en una guerra civil. Las lites, tanto liberales como conservadoras buscaban hacer cambios a nivel nacional. Existieron dos formas de interpretar al mundo, la del México profundo y la del México occidental. 1521, en el siglo XIX, quedan rescoldos de esa visión en la civilización del México occidental que fue impuesta poco a poco tanto por el Partido Liberal como conservador, conviven tradición y 41 la construcción de la identidad modernidad. Al gobierno ya no le interesa la evangelización, las clases con la religiosidad popular festiva, el gobierno decreta leyes para ordenarlos un poco, como la prohibición de los fariseos en Durango, 92 la necesidad de abolir en esta capital la costumbre de que, en las procesiones de Semana Santa, salgan fariseos, considerándola muy justamente como contraria a la cultura de los religión. El espectáculo de unos hombres vestidos de una manera inadecuada y grotesca, no puede menos despertar en la imaginación del espectador, las ideas muy contrarias al profundo respeto con que deberá verse uno de los actos ms solemnes de nuestra religión, considerando además que los fariseos en lo general artesanos pobres que en los das viles de la Semana Santa, privan a sus familias del sustento necesario, o contraen deudas que con dificultad pueden después cubrir originando de todos modos un desorden de funestas trascendencias, la jefatura, se digna negar desde el presente a o la licencia para fariseos. Tradiciones mecachitraje de China poblana tejorones, tlacololeros y variantes vaqueritos, toritos y variantes brinco de chinelos obra teatral, Mariano Matamoros, Jantetelco grito de independencia de México danza de los payasos de Coatepec y Sico, Veracruz surgí en el siglo XIX. SSSSSSSSSSS siglo XIX o XX en el siglo XIX, hubo muchas guerras, la de independencia de México, la del intento de reconquista de España, la de liberales vs conservadores, la de castas de Yucatán y las guerras contra EUA y contra Francia. Aparte de las guerras, el PAS cambió contra EUA y contra Francia. Aparte de las guerras, el PAS cambió. Con la independencia se necesita una forma de gobierno acorde a la realidad mexicana, se necesita un discurso de identidad para el nuevo PAS, se eligieron los símbolos patrios representativos, se eligió un himno nacional, un escudo patrios representativos, se eligió un himno nacional, un escudo nacional, una bandera nacional, unos roes para recordar, otros ms surgieron con los AOS, nací la identidad mexicana. En el siglo XIX, surgieron tradiciones mexicanas típicas en el mundo, se modifica la vida, tradiciones mexicanas típicas en el mundo, se modifica la vida cultural, las causas del 92 Victoria de Durango, Periódico Oficial Estado de Durango, 30 de marzo de 1849, p2. 42 Tecundanza Comedia Teatro del siglo XIX Renacimiento fueron, la independencia de gobierno a una república federal, el crecimiento de los latifundios, las migraciones del campo a la ciudad, el triunfo de las ideas de ilustración, el invento de nuevos instrumentos musicales, los inventos en general, las tradiciones se modificaron, unas se extinguieron para dar paso a nuevas costumbres. A desaparecer las danzas teatros de moros y cristianos, las danzas de conquista, en las que participaban actores personificando a Cortes, la Malinche y Moctezuma.
Surgieron nuevos teatros y bailes acorde a la época con un nuevo discurso. La mentalidad mexicana vira al laicismo, sainetes y parodias dieron a patronales. Las tradiciones de hoy son una imitación de la vida cotidiana de México del siglo XIX, el latifundio, el rancho, el terrateniente, la charrera, ganado, vaqueros, bandas de viento, sombreros de ala ancha, rebozos. Las nuevas ideas de danzas a época colonial, se intent que las comedias actuadas en las fiestas patronales fueran, en general, evangelizadoras. Todo cambia con los aos en el mundo. Aunque a los nativos de estas tierras siempre les ha gustado el baile y el teatro cómico, van cambiando con los aos. Muchas de las danzas en esa época estaba en boga la corriente literaria del sainete, Adams, en esa época se consolida el latifundio y ganadera en México, la cacera de fieras, hoy prohibidas por estar en peligro de extinción. En medio de tantas guerras, los indígenas nahuatlatos inventaron festivos bailes, comedias costumbristas imitativas, y simulacros cívicos como el libreto de la vida de Mariano Matamoros de Jantetelco y la toma de la Alhóndiga de Granaditas de Tetelpa, libretos escritos para evocar la independencia de México y fomentar el patriotismo. Además de las comedias tradicionales, religiosas y patrióticas, hay otras de cacera. 2.1 Caza de la Fiera 2. Caza del Tej baile comedia de la caza del Tej 3. Toreo del toro baile comedia de la toreada del toro 4. Caza del venado baile comedia, de la caza del venado por Pascolas. Tipos de comedias, bailes festivos tradicionales indígenas mestizos, bailes teatro cómico de la caza de la fiera de los nahuazos, bailes teatro cómico de la caza de la fiera de los nahuas y vecinos. Baile teatro cómico de la caza del Tejn, tejoneros, del norte de Pue, Bla y Veracruz, Regín Nahua y Tenec en las fiestas patronales. 43 La construcción de la identidad, baile teatro cómico de la toreada del toro, vaquerita identidad, baile teatro cómico de la toreada del toro, vaqueritos, toro de petate y otras ms de Morelos, Guerrero, México, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, Centroamérica, etc. Baile teatro cómico de la caza del venado de Sonora y Sinaloa, Yaquis y Mayos, del venado de Sonora y Sinaloa, Yaquis y Mayos. La danza del venado es prehispánica. Todas las fiestas en donde participa al menos un disfrazado de viejito chistoso. Incluso en la danza del venado son para divertir a la gente en sus fiestas religiosas patronales y fiestas comunitarias, el disfrazado de patronales y fiestas comunitarias, el disfrazado de venado baila solo o acompañado de pascolas con su máscara fantástica, de acuerdo al CDI, pascola en idioma mayo significa el viejo de la fiesta, los pascolas hacen reír a la gente. Muchos bailes no son prehispánicos ni coloniales, son festivas comedias para divertir disfrazándose, bailando y actuando con lo que está al alcance de sus recursos. Los indígenas antes se disfrazaban de lo que haba en su régimen, no de lo que conozcan, de venados, tecolotes, tlacuaches, jaguares, zopilotes, iguanas, etc. Hoy, ya se disfrazan para sus dioses, duendes, pinos, pinginos, muecos de nieve, etc., porque, aunque no hay en la región, los miran en las pantallas digitales, televisiones, celulares, ya lo interiorizaron en sus mentes. Es otra evidencia de que la gente es imitativa. Las comedias de los tecuanis y vaqueritos no son prehispánicas ni coloniales, son de la época cuando estuvo de moda, o fue novedad, la caza del jaguar, hoy en peligro de extinción, y el jaripeo con toros, rancheros y vaqueritos, el siglo XIX. En los vaqueritos se captura a un torito de cartón, se captura a un venado. Estas parodias sobre caza de animales tienen rasgos mesoamericanos, como todos en México las tenemos. Son del siglo XIX. 93 Este tipo de festivos espectáculos callejeros con máscaras, teatro y baile, se actan en las ferias patronales o en las fiestas del pueblo, como etc., agregando y omitiendo elementos con el paso de los aos. También se inventaron festivas comedias tradicionales como los apaches contra los espaoles de Morelos y Guerrero, para escenificar la lucha por la independencia de México, donde sale una grotesca mojiganga. Asigue la vida cada de forma cíclica para divertirse con bailes comedias de sus 93 con excepción de la danza del venado de Sonora y Sinaloa,
por la lejana falta investigar MS 44 Tecún danza comedia teatro del siglo XIX fiestas populares colectivas porque la gente es imitativa, festiva por naturaleza y le gusta el teatro comunitario. La historia y la visión cultural oficial la escriben los vencedores. Es una verdad evidente. Mas esto no quiere decir que los vencidos no escriban también su propia historia transmitida de generación en generación por la memoria oral colectiva. El desconocimiento del significado de las tradiciones de los indígenas y mestizos pobres, lleva a unas personas a tratar de explicar las danzas del jaguar. No hay que olvidar, el ser humano es un ser cultural, cuando intenta interpretar su pasado lo hace de acuerdo a su realidad y vida cotidiana. Su pasado lo hace de acuerdo a su realidad y vida cotidiana. Es necesario abstraerse de la realidad para comprender las diversiones de la población proletaria de antes. Inventar no es malo, el ser humano es, en esencia, un inventor. No todos los libretos de los dramas cmicos indenas fueron inventados en la época prehispánica o en el momento de la invasión española o en la época colonial. Hoy, los mismos pueblos indenas y mestizos también buscan darle un discurso, una respuesta al significado del porcu se disfrazan ellos mismos de fieras cazadas por viejitos para sus fiestas patronales. Hacen reuniones, encuentros y conversatorios para conocerse, analizar en qué son parecidos, y en qué son distintos. Cada pueblo cuenta su versión de la historia del tecún, tlacololeros, tlaminques y dems variantes y escucha la versión de los dems, denas, nahuas, mixtecos, amuzgos, y mestizas de hoy, ha estado presente de acuerdo a las fuentes escritas de los años 1896 al 2022. Pueden ser un par de décadas ms antiguas. Hasta hoy, no se ha encontrado el libreto original del festivo baile Sain, presenta la comedia, pero se acá antes. En otras coexisten con otros rituales como en Citlala, Acatl ni Chilapa, Gro. Son variantes del mismo libreto los tlacololeros de Guerrero, lobitos del estado de México, tlaminques de Guerrero y Oaxaca, chilolos del Tigre de Justlahuaca, tecuanis de Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán y otras variantes ms, hasta la del pueblo de San Juan Nonualco de la República de El Salvador. Las tradiciones con jaguares de los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Estado de México, parte de Oaxaca y se parecen. Estado de México, parte de Oaxaca y se parecen, basta con verlos. Al igual que Heródoto, 94 el padre de la historia, a quien se atribuye la frase, «As los 6, as os lo cuento». En este libro se escribe lo que se vio, en algunos casos lo que le contaron, en algunos casos lo que le contaron, se viaja a los pueblos con variantes, se baila en las fiestas parroquiales, se 94 Heródoto, los 9 libros de la historia. Obra completa, trad. Bartolom Pou, Inter. 5 Octor del Ama de la Cruz. Madrid, Ama de la Cruz. Madrid, Editorial EDAF. 1989/2004. 45.